Tal como habíamos anunciado al inicio del programa, nos acompaña esta mañana el licenciado Yaxel Román. Es embajador, pero es abogado, experto en relaciones internacionales. Con una amplia experiencia de elecciones, de cómo va la política en los países del área y del mundo. Bienvenido al programa, Yaxel, un placer que esté con nosotros otra vez. Muchísimas gracias, yo siempre contento de estar compartiendo con esta audiencia de tanto contenido, tan crítica y con quienes estoy seguro que podemos tener un muy buen intercambio sobre temas que hoy en día traen más incertidumbre que certidumbre, pero por eso mismo es que hay que comprenderlos. Así mismo es, Yaxel, y bueno, el presidente Luis Abinader ha estado agotando una agenda de primer orden, hay que decirlo, en Estados Unidos, con la cumbre del futuro, el tema ahora de las drogas y la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Qué importancia tienen todos estos eventos? No solamente porque se reúnen importantes personalidades mundiales, en Estados Unidos, convocada por una potencia como lo es Estados Unidos y presidida por su presidente Joe Biden. Los resultados de esto y la importancia para la República Dominicana de participar, y en este caso, en cierta forma, como protagonista en algunas áreas de esas actividades. Claro, la participación de República Dominicana está siendo bastante sustanciosa. El presidente Luis Abinader, de hecho, está teniendo durante toda esta semana 12 compariciones de altísimo nivel en diversos espacios. Si queremos hablar de la diáspora, pues el fin de semana estuvo junto al Instituto de los Dominicanos en el Exterior reconociendo a representantes sobresalientes de esa dominicanidad tan vibrante en la costa este. Vimos su discurso en la Cumbre del Futuro, que busca precisamente llevar el multilateralismo hacia la siguiente etapa, algo que es mucho más fácil decirlo que hacerlo por toda la lentísima burocracia que tanto afecta a dichos espacios. Celebró la semanal. No, y el compromiso que se asume que no se cumple luego. Efectivamente, que es un gran desafío. También se han estado llevando a cabo reuniones con tomadores de decisión, porque es importante tomar en cuenta que no se trata solamente de reunirse y verse la cara, sino lograr compromisos y después el seguimiento de esos compromisos para que se lleven a cabo. República Dominicana, como bien mencionaba usted en su comentario y ahora reitera, ha sido invitado a coliderar lo que son esfuerzos en contra del tráfico de estupefacientes, que se ha ido transformando. Yo creo que vale la pena entender un poquito cuál es este cambio. Primero, el 87% del opio en el mundo, que es el principal ingrediente para lo que es la heroína, viene de Afganistán. Sin embargo, Afganistán, que de manera trágica fue retomado por el Talibán hace ya cerca de 3 años, tomó una decisión correcta, pero que al mismo tiempo distorsiona. ¿Cuál es la decisión correcta pero que distorsiona? Ellos decidieron erradicar el opio. Entonces, al erradicar el opio, eso ha levantado fuertemente los costos de producción y distribución de heroína, y como el crimen organizado siempre está creativamente buscando qué viene, han decidido invertir más en lo que son las drogas sintéticas, que como usted bien mencionó, tienen más de 100 veces el impacto que tiene la heroína. Principalmente estamos hablando de fentanilo. Eso ha impactado, por ejemplo, también en lo que son los tratamientos que se dan, porque de una manera cuestionable para algunos, pero celebrada por otros, hay clínicas de rehabilitación, principalmente en Canadá, en algunos lugares de Estados Unidos, que en vez de retirar por completo lo que es la dosis, iban disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo hasta eventualmente retirarla. El tema es que con el fentanilo eso no está siendo posible porque no hay forma de ir hasta ahora, salvo que científicamente se descubra en los próximos meses o años, de dar una dosis menor que no signifique una abstinencia devastadora. Por eso estamos hablando de ciudades zombies. República Dominicana hasta ahora no está en la ruta del fentanilo, pero precisamente porque República Dominicana es de los países que mejor ha podido contrarrestar al crimen organizado, hemos sido invitados a participar junto a Bélgica, que por sus puertos, que por su posición geográfica, también es vital para evitar lo que sería esta expansión del crimen organizado y tráfico de estupefacientes. Que ya vimos lo que le hizo a Ecuador, que pasó de ser un país que tenía 5 muertes violentas por cada 100.000 personas a 45. Ya vimos históricamente lo que le ha hecho a Colombia, hemos visto lo que le ha hecho a México. Miren lo que le ha hecho a Honduras, un país que tiene un expresidente extraditado por narcotráfico, que tiene al cuñado de la presidenta también entonces ahora investigado
por narcotráfico. República Dominicana todavía ha logrado combatir, sin embargo, de nuevo, eso es hasta un día, porque aunque estamos en una isla, no estamos aislados de los flujos del crimen organizado, y es por eso que es importante la participación en esfuerzos compartidos, porque nadie está vacunado, pero si todos trabajamos conjuntos, pues podemos lograr muchos mejores avances contra el crimen organizado. Así es, Yaxel, vemos que se hacen muchas reuniones, no solamente Naciones Unidas, sino también otros organismos internacionales que convocan a los países, suscriben acuerdos en cumbres y demás, se hacen hasta decálogos de los compromisos asumidos, se firman esos compromisos, pero no se honran. ¿Por qué es tan difícil, tú que eres un estudioso de la política a nivel mundial, por qué es tan difícil cumplir con lo que se compromete? Hay diversas razones, entre ellas está lo que sería pues la trampa democrática. Y yo me considero profunda, enfática y enérgicamente un demócrata liberal, pero tenemos que saber que cuando existen los contrapesos, eso en ocasiones significa también ralentización. Por ponerles un ejemplo, miren el caso de Kenia con relación a las tropas en Haití. Se hizo el compromiso, el Consejo de Seguridad lo avala, pero entonces después el Congreso en Kenia no quería votar a favor. Después entonces, cuando el Congreso vota a favor, el Tribunal Constitucional no quiso avalarlo, pero después cuando el Tribunal Constitucional da la luz verde, la Suprema Corte de Justicia no quería y se perdió un año completo antes de que terminaran llegando las tropas. En el mismo caso de Estados Unidos, por ejemplo, que hacen compromisos en torno a Ucrania, en torno a Medio Oriente, en torno a Asia, pero después la Cámara de Representantes no necesariamente quiere votar en ese orden, entonces es mucho más difícil implementar lo que serían algunas de estas decisiones. Incluso volviendo al caso haitiano y Naciones Unidas, vimos que durante la visita de Anthony Blinken a Haití, antes de venir a República Dominicana, llegó a plantear la necesidad de que estas tropas lideradas por Kenia se conviertan ya formalmente en cascos azules, algo que genera un debate más filosófico que necesariamente logístico, ya que la razón por la que no se quiso tener pues un cuerpo de paz formal de Naciones Unidas, compuesto claramente por soldados de otros países, es por aquel historial de cólera, abuso sexual y demás. Sin embargo, las herramientas de este intento pues han probado ser insuficientes. ¿Pero ha logrado algo la presencia de policías kenianos en Haití? Hasta ahora, en este momento, en este instante que estamos hablando, lo que más ha logrado ha sido asegurar el perímetro de infraestructura crítica. Sin embargo, ¿cuál es la meta real final de una fuerza de intervención en Haití? Es desarticular a las pandillas, desarticular a los que utilizan las armas al margen de la ley. Y no ha habido la rendición de ninguno. No, ninguno se ha rendido. Tampoco podemos pensar ni de alguna área, porque si vi en la prensa como que hubo una acción de que un grupito como que estaba dispuesto como a bajar la guardia, pero no pasó de eso. Sin embargo, hay que recordar que Haití no tiene una sola pandilla, no, son una muchas. confederación de pandillas. Incluso desde el punto de vista de los secuestros, muchísimas veces pandillas que son más pequeñas llevan a cabo estos secuestros, pero como no tienen la logística para la manutención de quien secuestran, prácticamente empeñan a la persona con una pandilla más grande hasta que ellos consigan el dinero, les rinden el tributo a esta pandilla más grande. Eso es la decadencia, y también hay que recordar que muchas veces estas pandillas están en pugna ellos mismos, y aunque intentan sus lideratos hacer acuerdos de tolerancia, muchas veces sus efectivos se van a los tiros y terminan matando cada vez más gente. Es una situación deplorable, y es por eso que se está planteando pues un cambio de la estructura de la misión. Ok, tuvimos la visita en Haití y aquí también en la República Dominicana de Anthony Blinken. Y también el presidente de Kenia estuvo hace par de días en Haití. Obviamente que seguimos teniendo como uno de los principales focos de atención de situaciones que pudieran ser complicadas y problemáticas para la República Dominicana el tema haitiano. Y ahora otra vez en esta cumbre de las Naciones Unidas se va a tocar el tema. ¿Le ves alguna posibilidad de mejoría con que vengan 2 o 3 más soldados que sean significativos para Haití? Porque la ayuda económica que ofreció Blinken
200 millones más, o creo, no me recuerdo, 300, no son suficientes. Llegaron 2 o 3 soldados de otros países que tampoco. El presidente de Kenia dice que enviará otros 600 para a 2.500, y 2.500 será suficiente. ¿Cuál es la logística? Y si tú le ves algún plan y que eso termine realmente como se quiere en la celebración de elecciones el próximo año, en el 2025. Supuestamente en octubre del 2025, digo supuestamente porque es la meta, pero tenemos que saber que hay una gran labor de pacificación que tiene que llevarse a cabo para poder celebrar elecciones que reflejen la voluntad, porque donde existe violencia muchas veces existe también supresión o coacción del voto, que es el temor, que si por ejemplo se celebran elecciones en condiciones deplorables, entonces sean los bandidos que impongan un parlamento, que sean los bandidos que impongan una presidencia. De nuevo, el secretario Blinken planteó pues pasar a cascos azules para poder entonces funcionar sin estar sujeto a los parlamentos de cada uno de estos países. El presidente William Ruto de Kenia dijo que él estaba dispuesto a lo que fuera, pero que mientras tanto pues disponía de lo que serían estos 600 soldados más. República Dominicana, que ha dado pues el apoyo en el sentido de que estos efectivos armados puedan cruzar hacia nuestro territorio, estoy hablando de los armados kenianos, en busca de atención médica. Eso de hecho, atendieron a uno aquí. Claro, y fue resaltado por el presidente William Ruto en reunión con el presidente Luis Abinader el día de ayer, que lo agradecían sinceramente, el tema de la atención médica, algo que en ocasiones ha sido pues malinterpretado, yo creo que de buena fe, no creo que necesariamente son manipulaciones, pero algunos cuando se habla del apoyo de República Dominicana piensa que se trata de soldados dominicanos entrando en Haití, y eso de ninguna manera, porque por razones históricas, por razones culturales, por razones de prudencia, una bandera dominicana no puede estar ondeando del lado de interventores en Haití. Así que todo el apoyo en torno a lo que sería logístico y médico, pero nunca soldados dominicanos. Okay, pero hay esperanza de que pueda mejorar. ¿Tú crees que puede, que la visita del presidente de Kenia pueda ayudar, no sé, a consolidar un plan que sea efectivo? Yo estoy convencido que sí, sin embargo, lo que he resaltado en varias ocasiones es que se trata de primero lo urgente y luego lo importante. Porque en Haití el gran problema es que solamente se ha visto lo urgente en otras ocasiones. En 1991 derrocan a Jean-Bertrand Aristide y después todo el debate fue cómo reponer a Aristide. ¿Cómo reponer a Aristide? Lo reponen, pero quedaban las debilidades estructurales que significaron que después René Préval tuvo que disolver el Congreso. Después, cuando vuelve Jean-Bertrand Aristide, entonces lo derrocan nuevamente. Después entonces se estaba hablando de la reconstrucción post-terremoto, pero no se habló de las debilidades de corrupción y significaron que buena parte de esos fondos fueron desviados por sectores que tenían incidencia política. Después se estaba hablando, por ejemplo, del punto de vista de la MINUSTA, que pacificó, pero no vio las causas raíz que crearon a estas pandillas. No, y dejaron otra también secuelas negativas. Sí, sin embargo, desde el punto de vista de la misión de la MINUSTA, que era desarticular las pandillas que operaban en ese momento, eso lo logró. El tema es que como las causas raíz seguían, ¿qué pasó? Eso fue la MINUSTA y quien volvió a las pandillas, y peor que nunca, porque anteriormente las pandillas eran solamente subsidiarias de actores políticos y económicos, y ahora, a pesar de que ha habido alianzas con sectores políticos y económicos, lo cierto es que ellos quieren ser esos mismos actores, porque uno ve las declaraciones de Barbecue y son discursos políticos. Claramente, él tiene esa meta. Guy Philippe, que no era pandillero, sino más bien paramilitar, pero que ahora ha hecho alianzas con algunos pandilleros, los discursos que da son políticos. Entonces es una gran diferencia, porque, por ejemplo, si le preguntamos a alguien en la audiencia, por más estudioso que sea del caso haitiano, que mencione a algún líder de los Tonton Macoute, que era el grupo que lideraban los Duvalier, no va a poder mencionar ningún nombre por una razón sencilla: eran solamente subsidiarios del duvalierismo. Pero ahora estos no quieren ser solamente subsidiarios, quieren un asiento en la mesa. Incluso en un momento llegaron a pedirlo en el Consejo Presidencial haitiano, lo cual fue totalmente inaceptable. Es una situación, repito, escandalosa, es una situación que preocupa muchísimo, y por eso es que República Dominicana tiene que levantar la voz, porque por más crecimiento que tengamos, que lo tenemos, por más avances el desarrollo, que vamos rumbo a esto, por más estabilidad política que es envidiable en la región, mientras compartamos isla con un Estado en esas condiciones, estaremos siempre bajo amenaza, porque para combatir enfermedades necesitamos un socio. Para combatir el tráfico de estupefacientes necesitamos un socio. Y hoy no lo tenemos, porque hoy Haití es ingobernable.
Así es. Bueno, con tu permiso y el de los amables televidentes, vamos a una pausa comercial y en breve regresamos porque hay muchos temas importantes, comenzando con Venezuela. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Yaxel Román, quien es abogado y experto en relaciones internacionales. Justamente el tema de Venezuela, un país tan querido en el mundo, un país rico, con la mayor reserva de petróleo del mundo y con problemas económicos terribles, con una economía decadente completamente y en los últimos años sin ningún logro que exhibir en mejorías de sus servicios o del crecimiento de su economía o de cualquier área que se analice. Sin embargo, se celebraron elecciones el pasado 28 de julio, donde muchos países del mundo reconocen que ganó la oposición, pero sigue instalado el régimen de Maduro y no ha valido esfuerzos ni manifestaciones en que se presenten las actas y que se busque la salida realmente respetando la voluntad popular. Hay posibilidades, Yaxel, ahora se tratará el tema en la reunión de Naciones Unidas, de hecho está en la agenda del presidente Abinader, que ha sido, bueno, maltratado e irrespetado por el presidente Maduro, y pasan los días y como que las esperanzas son más pequeñas de que se respete la voluntad, entonces habría que esperar otra vez o ver de qué forma se sale de ese régimen de oprobio que vive Venezuela. Esa es la mejor descripción posible, régimen de oprobio que vive Venezuela, porque a nadie debe caberle duda. Los datos que maneja la comunidad internacional, los datos que maneja el Centro Carter, los datos que maneja incluso el grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, los datos que maneja el pueblo venezolano mayoritario que acudió a las urnas el 28 de julio apuntan a que lo que anunció el Consejo Nacional Electoral sumiso ante Nicolás Maduro no es certero, que no es fiable, que por el contrario hay un resultado que apuntaría a una victoria opositora. Eso no ha sido, sin embargo, reconocido por el régimen, que no ha publicado actas, no ha publicado detalles, no ha publicado ningún tipo de aval de su victoria oral, porque solamente en la palabra es que han dicho que Nicolás Maduro supuestamente ganó, y esto ha llevado a todo tipo de críticas, todo tipo de condenas. Ya siguen medidas de sanción contra el régimen, y en esta ocasión en Naciones Unidas es un tema de gran importancia porque está desestabilizando la región, está desestabilizando lo que son todo tipo de flujos necesarios. Recordar que Naciones Unidas en esta ocasión tiene una participación mayor porque parte de los acuerdos de Barbados habían establecido para la celebración de elecciones con participación opositora, pues un grupo de expertos de Naciones Unidas que detalló que estas eran elecciones no certificables, no fiables. Por eso hubo precisamente declaración del secretario general de las Naciones Unidas, que no suele hablar de elecciones, que no suele hablar de procesos políticos internos en ese orden. República Dominicana ha sido contundente, ha sido coherente, ha cumplido el tercer pilar de su política exterior bajo el gobierno de Luis Abinader, que es la promoción así como la defensa de los valores de la democracia y los derechos humanos. En Santo Domingo fue que se hizo la declaración de los 22 países junto a la Unión Europea, y escuchamos al mandatario en su discurso resaltar, reiterar, reafirmar y manifestar que nuestro país estará del lado de la democracia donde sea, cuando sea y ante quien sea. Bueno, vamos a ver qué ocurre en ese sentido. Yaxel, ¿qué opinión te merece la apertura de consulados en diferentes lugares, en diferentes países, de parte del presidente Abinader? ¿Es una necesidad eso y de qué forma eso beneficiaría a la diáspora? Sí, es una necesidad, y ahí puedo hablar con pues bastante autoridad, tomando en cuenta que durante 3 años mi función en la Cancillería fue como vicecanciller de la República para Asuntos Consulares y Migratorios. Entonces, ¿qué encontramos cuando llegamos? México tiene 53 consulados en Estados Unidos, pero claro, es una población de 13 millones de personas. Sí. Pero, por ejemplo, Guatemala, con 800,000 personas, tiene 23 consulados en Estados Unidos. El Salvador,
con una población que es similar a los dominicanos, 2.5 millones. Tiene 2.5 millones de dominicanos. Eso es casi, bueno, un pedazo de la República Dominicana está ahí. Claro, incluyendo primera, segunda y a veces hasta tercera generación porque tienen cédula o que tienen la ciudadanía dominicana. El Salvador, como mencionaba, tiene 27 consulados. República Dominicana, cuando nosotros llegamos, tenía solamente 6 consulados en Estados Unidos continental y jurisdiccional. Se había intentado durante muchísimo tiempo la apertura de nuevos consulados, sin embargo, por incumplimiento de las normas que requiere el Departamento de Estado para la acreditación, eso había sido paralizado. Entre las normas, por ejemplo, si yo soy ciudadano americano, no lo soy, pero si lo fuera, yo no puedo ser designado como cónsul en los Estados Unidos, ni vicecónsul, ni auxiliar. Sin embargo, durante muchísimo tiempo, por razones políticas, se designaba a decenas de personas en esta situación, lo cual llevó a que Estados Unidos paralizara la apertura de nuevos consulados. Nosotros llegamos y primero redujimos lo que era la cantidad de vicecónsules que tenemos, era algo exorbitante, 43 vicecónsules en Nueva York, por solamente poner un caso, y lo disminuimos a 9, ninguno de los cuales son ni ciudadanos ni residentes, y quienes lo eran, pues de manera muy responsable renunciaron a dicho estatus para poder ser acreditados. Entonces, tras un periodo de cumplimiento de 2 años, a mí, en colaboración con el canciller Roberto Álvarez y por instrucciones del presidente Luis Abinader, me tocó llevar a cabo la apertura de 4 nuevos consulados en 4 ciudades que hoy tienen mayor cantidad de dominicanos. ¿Cuáles fueron esas 4 ciudades? Quiero explicar que por el alto costo de la vida en Nueva York, muchos dominicanos que antes vivían ahí se han desplazado a otros lugares. Sí. Entonces, los lugares donde abrimos eran, por ejemplo, Filadelfia, que tiene 50,000 dominicanos. New Jersey, que anteriormente era un satélite del consulado en Nueva York, que tiene más de 100,000 dominicanos. Houston, que tiene alrededor de 35,000 dominicanos. Y Orlando, que tiene alrededor de 90,000 dominicanos. Pero veo también que abrieron en Carolina del Norte. No, esos fueron los anunciados para apertura ya en este nuevo periodo. Exactamente, sí. Yo estoy hablando de los que a mí, me tocó abrir por instrucción del presidente. Y si uno le pregunta a los dominicanos en Orlando si necesitaban un consulado para esas 90,000 personas, ahí tendrán la respuesta. Si le preguntan a los 50,000 dominicanos en Filadelfia, ahí tendrán la respuesta. El presidente Luis Abinader ahora ha instruido a aperturar nuevos consulados en otros lugares que han tenido también un flujo importante. Entonces, la Cancillería, vuelvo y repito, encabezado por Roberto Álvarez, y el actual fino y también ajuicioso vicecanciller Opinio Díaz, están llevando a cabo la apertura en lugares como, por ejemplo, Providence, Rhode Island, que si le dan cierto seguimiento a la diáspora dominicana en Estados Unidos, sabrán que aunque la mayor cantidad de dominicanos es en Nueva York, el lugar donde los dominicanos somos mayor porcentaje de la población general es en Providence, Rhode Island. Recordando que hemos tenido, por ejemplo, el alcalde de Providence, tenemos actualmente la vicegobernadora de Rhode Island, entre otras cosas, por una gran población. También, por ejemplo, Carolina del Norte, donde, de nuevo, es que Nueva York está muy caro, es una magnífica ciudad, pero está muy caro vivir, entonces muchos dominicanos se han ido mudando, por ejemplo, en este caso, a Carolina del Norte, y también, por ejemplo, Baltimore, que está en las afueras de Washington, D.C., porque muchos de quienes viven en Baltimore mayormente trabajan en esas zonas conexas cerca de Virginia. También se ha hablado de consulados en Buenos Aires, Argentina, y Santiago de Chile. En Buenos Aires hay 25,000 dominicanos y en Chile, en general, hay más de 30,000 dominicanos. Así que ante la pregunta, ¿esto es necesario? Sí. ¿Cómo ayuda a los dominicanos? Los consulados son las oficinas donde se llevan a cabo los trámites del registro civil. Entonces, para tú tener cédula, para tú tener pasaporte, para tú tener protección, también es importante tener estos consulados donde hay, repito, decenas de miles o a veces hasta cientos de miles de dominicanos. Pues es decir, por ¿qué cantidad de dominicanos amerita tener un consulado? Eso no está escrito, pero generalmente lo que hemos tratado... ¿La media cuánto es? Es decir, lo que se estila. De 20,000 en adelante. De 20,000. De 20,000 en adelante, principalmente cuando son esas grandes Entonces faltan más consulados. No necesariamente por una razón especial, y es que los dominicanos, a diferencia de otras diásporas, están todavía muy concentrados en lugares bien específicos. Entonces no son tantos lugares que tienen decenas de miles o cientos de miles de dominicanos, como por ejemplo, en este caso, para resumir, tenemos consulado en Puerto Rico, que en Puerto Rico hay más de
entre primera y segunda generación, en Puerto Rico en general, hay más de 50.000 dominicanos en la actualidad, que eso incluye San Juan y Mayagüez. Mayagüez, que tenemos que reconocer, no solamente se trata de quienes residen, sino también de que por su posición geográfica, ahí llegan unos cuantos que no es precisamente por la mejor vía. Sin embargo, requieren atención, porque nosotros no somos jueces americanos, no somos autoridades americanas, lo que sabemos es que si llega un dominicano y necesita protección, pues el Estado dominicano, representado por el consulado, tiene que dársela, y ese es el primer pilar de la política exterior del gobierno de Luis Abinader. Bueno, muchísimas gracias, Yaxel Román, por acompañarnos esta mañana y por darnos siempre esa cátedra, esas explicaciones para entender la realidad que estamos viviendo y que no se nos pase el tiempo y no sabemos que el que nos tocó vivir no sabemos qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias. Gracias. Les invitamos a continuar con el programa. Vamos a hablar más adelante, unos minutos, de la Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos en la República Dominicana.